el doctor Juan José Guaresti Nieto, yo lo tengo al aire, pero vamos a preguntarle a ver cómo recibió él todo esto. Juanjo, muy buenas tardes. David León y yo te estamos saludando. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes a todos y los oyentes. Y se recibe mal, Jorge, mal porque nosotros tenemos que dar, como en todas las circunstancias de la vida, una figura de estabilidad, de previsión, donde no venimos con sorpresa, nadie se sorprende de lo que ocurra. Y claro, resulta que renuncia el presidente del Banco Central, que hace un escaso mes y medio que está en funciones, y justo cuando está el presidente de la Nación en los Estados Unidos y el ministro de Economía en una misión muy importante, entiendo que ambos, con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces eso causa estupor. No sé bien cuál es la razón, habrá comunicados, habrá pareceres, habrá dicho, pero evidentemente no se recibe bien, no causa sensación de seriedad, de serenidad, de carencia de cambios así bruscos. En fin, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que yo pienso, no sé. Juanjo, vos sabés que David me hacía una pregunta que se hizo él, que muchos se hacen, que hoy estuvo dando vuelta por todas las cabezas de los dirigentes sindicales, algunos políticos opositores, la, digamos, salida de Caputo, que por lo que nosotros tenemos entendido estaba conversada, pero era una salida que seguramente se iba a producir después que finalizara el acuerdo con el fondo, este nuevo acuerdo, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, y cuando el presidente ya estuviera en la Argentina, se produjo así tan abrupto, ¿no es cierto?, que nos descolocó, digamos, un poco a todos esta sorpresiva salida de este señor, ¿no es cierto?, aunque haya estado prevista, porque más allá de los medios, que podemos hablar muchas cosas, y de ustedes, los economistas y abogados, está el tema de los mercados. Fíjate que hoy el dólar, en estos momentos, está 39,15, 39,20, una cosa así, y está quietito ahí, porque como no hubo, le decía yo a David recién, actividad bancaria, no se sabe cómo van a reaccionar los mercados el día de mañana. Esta situación, ¿crees que tiene el Fondo Monetario Internacional algo que ver? La verdad, no tengo ni idea, pero no es usual que un presidente del Banco Central que acaba, por decirlo así, de ocupar ese cargo, por más que esté previsto, que tampoco lo sé, se produzca un desenlace tan rápido, ¿no? Tan rápido desde el momento en que asumió al momento en que dejó su cargo, ¿no? No es bueno, no sé. No es bueno, no sé quién es que sé el nombre, ¿no? Pero no sé qué méritos tiene y aptitudes tiene la nueva figura que hay en el Banco Central. Vamos a ver. Lo único que te puedo decir. No hay mucha, la verdad que no hay mucho argumento para esta situación. Pero vayamos este acuerdo que fueron a hacer, que fue el propio presidente de la Nación, que ayer estuvo con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que hizo una cena, parece que hubo un baile, todo el mundo estaba hablando de eso también, en fin. Te digo, ¿ayuda a la Argentina? ¿Le va a ayudar recibir 3.000, 5.000 millones? ¿O hace falta mucho más dinero? ¿En qué nos ayuda toda esta cuestión? Y toda esta discusión que estamos teniendo por este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sé, es que no sé en qué consiste el nuevo acuerdo con el Fondo Internacional. Exactamente, no sé cuánto consiste exactamente el anterior. Nosotros estamos muy sobre ascuas. No sabíamos, nadie supo que buena parte de esos fondos que se recibía iban a ser para influir en el mercado de cambios, para mantener el dólar quieto. No sé todo esto que ocurrió, qué vinculación tiene, qué convenio se hizo. Además, no te olvides que hay una ley, la ley 24.156, si no me la falla la memoria, que es la ley de crédito público, donde pone una serie de condiciones, como es lógico, para contraer deudas el Estado Nacional.
Pero Sí, señor. hay un artículo que nadie lo toca, nadie habla de él, pero acá en esta audición vamos a hablar, que es el 60, donde dice que todas esas condiciones para endeudar a la República Argentina no rezan cuando se trata de convenios con organismos internacionales. Claro, O sea claro. que no sé si esa ley es constitucional, no, mejor dicho, mucho no me gusta, me parece que no, esa ley es la que está vigente. Por eso Claro, es que estas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional se hacen muy a puertas cerradas, porque no hay un congreso detrás. Es decir, se claro. puede convenir cualquier cosa y después informar al Congreso y nada más. Ni nada. Quiere decir, sí, claro. Ahora, digamos, Y eso no me gusta, a mí me gusta la cosa lo que tenemos clarita. por ahí a mano, Sí. Juanjo, lo que tenemos a mano, la salida, por ejemplo, de este amigo del presidente, permite suponer que se impondrá desde ahora la postura del Fondo Monetario Internacional, es decir, dejar flotar libremente el tipo de cambio y no usar el préstamo para contenerlo, es decir, puede que mañana se modifique el precio del dólar también en alza, porque lo que estaba haciendo hasta este momento Caputo, que lo hemos hablado con vos, inclusive, están en las grabaciones, es él estuvo tratando de contener con reserva del Banco Central que el dólar no se vaya, digamos, más allá de 41, 40, de hecho lo bajaron casi a 37. Sí, eso parece ser, pero a mí me parece que la misión de un Banco Central es algo más que contener el dólar, es trazar con los demás organismos económicos de un país una política de plazo más largo que contener al dólar, ¿no? Y todo esto de contener al dólar, ¿sobre qué base? Sobre bases insólitas, Jorge, porque... Mira, acá recibo un mensaje de una señora Clotilde de San Miguel que pregunta, dice, ¿por qué no lo consulta? Espera, que te lo leo bien. Sí, ¿Por qué claro. no lo consulta el doctor Guaresti si el dólar estaba llegó a estar a un poco más de 40 pesos, luego pasó a estar a 31 pesos? ¿Por qué las cosas comunes no bajaron de precio también? Bueno, de 40 a 31 no pasó nunca, que yo sepa, no, eso no. Y en segundo lugar, son dos mercados distintos. El mercado de una mercadería, vamos a suponer que la moneda extranjera es una mercadería, se mueve al conjunto de distintos factores que lo que las cosas comunes se actúan. Yo no puedo decir que el dólar va a tener las mismas pautas que la carne o que cualquier otro producto. Bueno, pero los precios, digamos, el aumento del dólar también generalmente se traslada, ha ocurrido en nuestro país. Se trasladó en parte a los precios y en parte no se trasladó a los precios. Yo diría que no te olvides que el precio de los precios también influyen las tasas de interés. Sí, perfecto. Y entonces, ahora, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Vos lo tocaste justo, hay mucha gente que te escucha y te sigue, Juanjo. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés que estaban en un porcentaje impresionante? Y la tasa de interés que marcó el LEVAC es el 45. Ahora se sustituye los LEVACs por otro papel y resulta que ese papel, el LIC, si eso no es... LECAP, resulta que es el 50 y el 50% de tasa de interés para mí es impagable en las presentes circunstancias de la República Argentina. No conozco, no hay una empresa honrada que gane el 50%, que tenga el 50% de utilidades. ¿Cómo va a ser para pagar esa tasa de interés? Seguramente. Lo tenemos al periodista David León, que está también en nuestra mesa de trabajo, que te quiere hacer algunas preguntas. David, ahí lo tenés al doctor Juan José Guaresti Nieto. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, David? Primeramente. Bueno, el gusto, ¿no?, de siempre de charlar con usted, que sabe tanto, y más que nada preguntarle primeramente ¿por qué el FMI? Quizás es obvia la pregunta que le voy a hacer, pero más que nada la gente necesita escucharlo de la boca de alguien que sabe tanto.
¿por qué el FMI está tan interesado en manejar, si se quiere, entre comillas, la cabeza del Banco Central de la República Argentina para como quien dice, liberar el dólar en cierta forma? ¿Por qué es tanto interés en eso? ¿A qué responde esto? Mire, yo no sé cuál es la cabeza del Fondo Monetario Internacional, qué es lo que quiere, porque respecto de la Argentina ha tenido las políticas más disímiles. En el fondo hasta ha apañado una sobrevaluación cambiaria tan impresionante como la época de la convertibilidad. Así que realmente no lo sé. Para nosotros, para mí, desde hace mucho tiempo atrás, sostengo que el tipo de cambio tiene que estar levemente orientado a estimular la exportación en la República Argentina y a aumentar la participación argentina en el comercio mundial. Para tener una idea, 40 años atrás o 50 años atrás, o un poco más quizá, la Argentina tenía el 3% del comercio mundial, hoy en día tiene el 0,3%. Eso significa muchas cosas. Significa menor producción en la Argentina de lo que puede ser su horizonte productivo, mucho menos. Y aparte, el mercado mundial tiene una cosa muy importante, y es que por de pronto su tamaño y la inmensidad de todas sus posibilidades. El argentino, el fabricante argentino, el productor argentino de bienes no transables, o sea, de los bienes que no se exportan, está trabajando en un mercado pequeño, y un mercado pequeño, poco competitivo, significa siempre dos cosas: precios altos y calidad a discutir. En cambio, el mercado mundial, con toda su inmensidad, significa exactamente lo opuesto. Significa que no tiene techo, que las posibilidades son realmente muy amplias, pero que tiene competencia. Y la competencia baja los precios y mejora las calidades. Lo dicen todos los economistas, es la bolilla 1 de cualquier curso. Nosotros necesitamos un mercado donde al competir mejoremos. La competencia inevitablemente trae una mejora del producto y también caída en los precios. La competencia ha hecho que un automóvil, que era un artículo de lujo para las clases más pudientes, hoy se ha transformado no en un artículo de lujo, y no digo que lo puede comprar cualquiera, pero no hay ninguna duda que la diferencia entre un salario común y el automóvil que había antes es muy distinta que la que hay ahora. La posibilidad de acceso a esa medio de transporte o de lujo, como quieras llamarlo, hoy en día es distinto. Y eso en todos los órdenes. Hay una baja en los precios, y vamos a analizar respecto de los salarios. Los precios de las cosas en general han bajado. Sí. Y ha aumentado la calidad. No se puede comparar un Forte con el Ford, bueno, perdón, estoy hablando de una marca, bueno, no se puede comparar el auto de un principio del siglo XX con respecto a un automóvil de hoy en día. No hay forma de comparar. Los dos tienen 4 ruedas, es lo único, y un motor. Entonces, claro, te digo eso, claro. Como te digo, los precios, las prestaciones, los servicios, todo bajó la calidad. Cuando yo era chico, ya tener una radio era un símbolo de estatus. Hoy no. ¿No será, Juanjo, que nosotros por ahí, cuando digo nosotros me refiero al gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque el plan del Fondo Monetario Internacional, me parece a mí, para nosotros, para la Argentina, es que con las divisas que le presta el organismo, el Banco Central no ha ganado salvo conservarlas y garantizar el repago, de la deuda, los intereses, y lo que se supone, hace descender el riesgo país. Y a la larga, habilita al gobierno para volver a buscar fondos en los mercados financieros internacionales. Me parece que un poco se trata de eso, ¿no? Aunque eso tiene también un problemita, ¿no es cierto? Porque en la traducción se volvería al sistema que trajo, cierta, inestabilidad con tasas de interés, peleando por captar capitales golondrina, encarecimiento del crédito, profundización de la recesión
económica, qué sé yo, me parece eso, o no, si no desaname, Juanjo. Yo creo que hay dos cosas, la economía de producción y la economía basada en el mundo financiero. Nosotros necesitamos enfatizar una economía de producción, de producir más y de bajar los precios, de bajar los costos y bajar los precios y aumentar las calidades. Cosa de bajar, la única manera que hay real de bajar los precios es bajar los impuestos, aumentar la calidad y disminuir la utilización de los insumos, porque hacer las cosas mejor. No hay otra cosa. Claro. Entonces, hoy un automóvil hecho por un robot resulta que es mucho más barato que el automóvil de otra hora que necesitaba X cantidad de empleados. Esa es la verdad, y es más barato y más accesible a la gente. La gente toda, no digo toda, pero mucha gente puede hoy comprar un automóvil. Hoy diríamos que está al alcance de cualquiera comprar un televisor. Antes, cuando yo era chico, era un artículo de lujo que el que tenía un televisor ya era una familia de una posición buena. Entonces, hoy en día, ¿por qué bajaron los precios? Y porque aumentó la calidad y aumentó la cantidad. No es lo mismo producir 1 millón de televisores que producir 10.000. Claro. Entonces, si la Argentina no puede seguir trabajando para un mercado de 40 millones de habitantes o 43 millones de habitantes, tiene que producir para 430 millones. Entonces, ahí va a bajar los precios. Seguro que va a bajar los precios. Va a entrar a trabajar esa ley económica, la voy a traer hoy acá. No. Vos sabés que a mí me resulta bastante molesto algunas de las cosas que dijiste, por ejemplo, es decir, de las ideas. No, pero no por lo que dijiste vos, sino porque lo estoy viendo en los monitores que nosotros tenemos aquí en nuestro estudio. Todo el mundo dice está todo bárbaro, pero no conocemos cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ay, bueno, nadie conoce, porque todo lo que hablamos está todo bárbaro, pero no conocemos cuál es la... acá estamos con el paro, la salida de Caputo, mientras tanto allá. Agarrar la ley 24.156, artículo 60, y verás perfectamente por qué no lo conoces. Porque todas las condiciones no necesitan, no necesita consultar con el Congreso ni con nadie para hacer el acuerdo. Después le presentan al Congreso los hechos consumados, ¿lo vota o no lo vota? Qué sé yo, a mí me parece una barbaridad en tanto y en cuanto quien te está hablando, como vos, como David, como la gente que nos escucha, van a tener que pagar cualquier acuerdo que hagan en cualquier lado, ¿no es cierto? Vamos a tener que pagar a través de los impuestos lo que vayan a hacer estos señores que están un rato y después se van a sus casas, ¿no? Y bueno, por eso se inventó el Congreso de la Nación, por eso la división de los poderes, por eso se suponía que senadores y diputados iban a ser personas de muy alta calidad, pero Juanjo, decime una cosa, tenemos que nos siguen preguntando, acá me están mandando un montón de mensajes, pero más o menos todos rondan en lo mismo. ¿Tenemos alguna salida? Pero no de esa salida, pero yo sé que vos me decís, vamos a exportar ¿qué? Por ejemplo. ¿Y de qué manera? ¿Y cómo? Digamos, en lo inmediato, ¿qué es lo que habría que hacer? Vos presentaste un plan económico, porque me imagino que este acuerdo tendría que versar sobre un plan económico que este gobierno supuestamente tendría que tener y que pareciera ser no tiene, porque no lo conocemos tampoco. Este acuerdo solamente podía versar con un plan económico sentados a discutirlo arriba de la mesa. Es al revés. Para mí, yo tendría que ir a Washington, suponer, con un plan en la mano a discutir eso. Claro. Si no, ¿para qué voy a pedir la plata? Entonces, pero perdón, a ver, ¿vos conocés a alguien que se presente a un banco a pedir plata y así nomás? O la gente va a un banco y le dice, mire, yo necesito unos pesos para comprar una máquina, para hacer esto, para hacer lo otro. Claro. Acá no, acá lo que pasa es que necesitamos unos pesos para ver si salimos del apuro, porque tenemos una horrible cantidad de deudas acumuladas que nos vencen y no tenemos con qué afrontarlas. Pero aún así tendría que haber un plan para afrontar las deudas y decir, mire señor, yo en tantos años présteme dinero porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello,
y en tantos años, o en tanto tiempo, o de tal manera, o todo eso sumado, voy a salir. Pero yo no conozco ningún... Juanjo, decime una cosa, algo que hablaba yo con otro de nuestros periodistas, el querido Mario Miño, Sí. digamos, ¿qué es la deuda interna y la deuda externa? Él decía, mira, a mí me parece que a nosotros nos debe preocupar más salir o ver cómo hacemos para ir saliendo de la deuda interna que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre la deuda interna y la deuda externa? Bueno, yo diría que la deuda externa es la deuda en moneda extranjera y la deuda interna es en moneda nacional. Eso podría ser una definición. Una cosa es deber dólares y otra cosa es deber moneda extranjera y otra cosa es deber pesos. Pero porque uno evidentemente sobre los pesos tiene todavía un cierto dominio, porque puede hacer una política monetaria desde el Banco Central, y cuando se trata de moneda extranjera no puede hacer ninguna, porque Claro. no puede emitir moneda. Lo único que tiene que hacer es ganarla. Ahora bien, en la política tal cual yo la entiendo, la Argentina tiene que tener una política para enfrentar su deuda externa, y esa política solamente puede estar basada en conseguir los dólares, y para conseguir los dólares no puede ser que sea siempre pedir prestado. Ahora, doctor, ahí me quiero detener un segundo. Sí. Justamente, siempre estamos en la charla acá en los programas distintos que usted también cuando llama, siempre caemos ahí en el hueco de tenemos que generar, y cuando hablamos de generar, ahí es como que hacemos un paréntesis y saltamos a otro tema porque parece que no se puede generar. No, eso no. Por de pronto, con un tipo de cambio con continuidad que ayude a la exportación, eso va a generar exportación. Mire, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto que se está viendo hoy. Las ciudades limítrofes con los países, digamos, que son limítrofes de Argentina, están todas contentísimas porque con el dólar a 40 pesos se llenan de clientes de los países que nos rodean. En este momento hay un boom económico en Clorinda, en Paso de los Libres, en fin, donde está cercanos a los países que están vecinos a la Argentina, están todos experimentando un boom comercial. ¿Por qué? Porque con ese tipo de cambio conviene mucho más la Argentina que no conviene su propio país. Yo no sé, nosotros nos manejamos solamente con dicho. Fíjate que Duhovne dijo que el banco, me escuchá esto, porque la verdad que a veces no tienen desperdicio lo que dicen algunos muchachos. Duhovne dijo, el Banco Central con Sandleris, nuevo, ¿no es cierto?, va a derrotar la inflación. ¿El Banco yo te lo pregunto, Central? ¿fuiste director del Banco Central, Juanjo? No, el banco, la posibilidad de derrotar la inflación desde el Banco Central son limitadísimas, son limitadas. La inflación tiene que derrotarla por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Son los organismos que tienen que actuar para ello. El Congreso, por ejemplo, conteniendo y mejorando el gasto público, y el Poder Ejecutivo haciendo lo propio. Pero acá, vamos a aclarar las cosas. Hace 2 años y medio, 2 años, 8 meses, está el gobierno, y yo no veo una política de personal, de toma de personal en el Poder Ejecutivo. Una política que significaría, ajustarse estrictamente a la Constitución Nacional, que dice que son todos iguales ante los cargos públicos, con la sola condición de ciudadanía. ¿Está claro que estamos tomando a los más idóneos? ¿Está claro que estamos perfeccionando a los que pueden ser, digamos, mejorados? Yo no veo esto. Ahora, al contrario, veo que se nombra más cantidad. Y de eso no cuando es la se cosa. anunció, cuando se anunció la salida de Caputo esta mañana, el dólar casi llega otra vez a 40 pesos, más o menos. Una cosa que se anteperó después del comunicado del Fondo Monetario Internacional, en el que ya estaban por hacer el acuerdo, qué sé yo, que ya casi estaba listo, y se sumaron ahí fuertes ventas del Central, ya no estaba Caputo ahora, ¿no es cierto?, en futuros. ¿Qué quiere decir esto, Juanjo? Y el vender en futuro es simplemente entrar en el mercado
de lo que va a ocurrir, y al decir que el dólar fue en el futuro, dentro de un mes va a valer 38, bueno, indirectamente le está diciendo al de hoy que no compra 40, porque dentro de un mes va a comprar a 38. Claro, claro. Los mercados de futuro de alguna manera significan un invento de los mercados que es importante porque vos garantizás un precio. Si vos vas a necesitar los dólares dentro de un mes y lo podés comprar hoy a 38, bueno, y hoy está a 40, vas a jugar al futuro. Porque claro. Pero hoy telefónicamente me preguntaba Juanjo, y hablábamos sobre la salida del presidente del Banco Central, no estábamos al aire, y me preguntaba, bueno, pero ¿se fue o lo echaron? Bueno, el gobierno piensa que la salida de Caputo fue un desplante, que si bien conocían, ¿no es cierto?, pero que se iba a hacer un poquito más adelante, ni bien finalizaran, y no, digamos, en este contexto. Las fuentes consultadas dijeron, no lo esperábamos en este momento. Así que fíjate las internas que hay ahí, adentro, un tipo que es contra amigo de Macri, ¿no? Prácticamente se criaron, qué sé yo, en fin. Poco me importa el motivo por el cual se fue. Está claro que nosotros necesitamos, entre otras cosas, la estabilidad en ese cargo. Cuando se fundó el Banco Central en 1935, el presidente del Banco Central estuvo 8 años en el cargo. Claro. Y cuando, fíjate vos, los presidentes del Banco Central, de la Junta de la Reserva Federal, que vendría a ser el Banco Central de los Estados Unidos, no están sacándolos de un día para el otro, duran muchísimo tiempo. ¿Por qué? Claro, bueno, porque lo que se quiere es la estabilidad dentro de las cosas humanas, que todos sabemos que el mundo no es estable. ¿Puedo confesar un error que cometí en esta misma audición? Porque quiero rectificar una cosa. Ayer, en la última audición hablé de que Argentina en 1898 ató al peso al dólar, dije. Lo dije en el curso de conversación sin pensar. La Argentina nunca ató en aquel momento no ató su moneda al dólar, lo ató al oro. El dólar no existía en 1898, existía sí, pero no significaba una moneda universal. La moneda universal, y la que siempre tuvo como referencia a la Argentina, era el oro. Yo cometí un lapsus en la conversación, pero quiero decirlo, que quiero rectificarme porque cometí un error derivado de que estaba hablando, pensando lo que decía y no exactamente en las palabras. Eso quería expresarlo. Es lo mismo, digamos, no pasa. La Argentina lo ató el peso al oro sellado y mantuvo esa estabilidad durante no sé qué cantidad de años. Incluso cuando salió de esa suerte de convertibilidad con el oro, igual, todo siguió igual. Pero sabía quiero dejarte un dato, porque no tenemos más tiempo, Juanjo, pero quiero dejarte un dato porque vos dijiste algo recién sobre la duración de los presidentes del Banco Central, ¿no es cierto? Y entonces me puse a buscar inmediatamente en internet, por supuesto. Mira, en 83 años de la historia hay un solo presidente del Banco Central de la República Argentina que completó su mandato. Y se trató de Ernesto Bosch, quien encabezó la entidad por una década, desde su creación en el año 1935 hasta 1945. ¿Qué me decís? Bueno, es lo que te decía, don Ernesto Bosch, que fue una gran figura, que le tocó ser presidente del Banco Central el primero de su creación, y además en plena crisis mundial. Fue un hombre de enorme capacidad y estuvo con Justo, recordemos, Ortiz, con el Justo, ¿no? El presidente de la General Justo, de enorme autoridad. Una cosa, un hombre que su voz en el sistema bancario importantísima y que nadie jugaba. No se podía hacer negociados, ni peculados, ni bicicletas financieras, todo eso no existía. Y además, cuento, una pequeña cosa al pasar, don Ernesto prácticamente no cerró bancos.
Sí. Ante la crisis. Vos fíjate qué cosas, las cosas que vos traes a cuento, ¿no? Porque yo digo, hubo un solo tipo que estuvo 30 días en la época de Onganía, por ejemplo, y durante la presidencia de Menem, desde el 89 al 99, hubo 8 presidentes. Javier González Fraga, Egidio Ianello, Rodolfo Rossi, un amigo nuestro, sí. Enrique Folchini, Antonio Herman González, Javier González Fraga, otra vez, Roque Fernández y Pedro Pou. ¿Qué tal? Bueno, en la época militar también estuvo el doctor Cabal un mes. Ya, mira, no sabía y eso. En un medio vuelta a la Argentina. Te mandamos un abrazo, Juanjo. ¿Lo saludás, David? Doctor, saludarlo y obviamente la rectificación que hizo de sus dichos está más que clara y aceptada. Todos podemos tener un desliz y sobre todo seguir confiando en su palabra, que sabe mucho y lo admiramos desde muchos puntos de vista cada vez que usted está disertando por ahí en alguna convención. Mire, David, cuando nos veamos les voy a regalar un trabajo que escribí en el año 2002 que se titula El Fondo Monetario Internacional es un mal médico para una Argentina enferma. Fue publicado en la Gaceta de Tucumán el 17 de abril de 2002. Mira, gracias, Juanjo, te mando un abrazo. Un abrazo.